Gracias por todo, papá. Gracias en todo. Hoy disponemos nuestro corazón para que trates con él, como solamente tú sabes y puedes hacerlo. Gracias, Espíritu Santo, por eso, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues, ¿qué creen? Les tengo una noticia. La ciencia ha inventado un nuevo aparato de medición. Ya ven que todo está muy avanzado hoy en día. Bueno, pues este aparato se llama felizómetro y es un aparato que mide la felicidad, mide el nivel de felicidad que una persona puede tener. Entonces, para empezar, yo te quiero invitar a que analices hacia adentro de ti sin intentar racionalizar la pregunta, ni de acomodarle, ni ser así de pronto bien religiosos, ¿verdad? Que decimos, ay no, en el nombre de Jesús yo soy bien feliz al 100, en fe soy bien feliz. No, hazte la pregunta así bien sincero, bien sincera. ¿Qué tan feliz soy? Y el felizómetro tiene varios niveles de felicidad. Ahí pueden ver 5 colores, desde el rojo, que es donde estamos bien out, hasta el verde subido, que es donde estamos bien felices. Entonces, checa tu nivel de felicidad hoy en día. Y quise empezar con esto como analogía de las cosas que de pronto en lo espiritual, acomodando las cosas a lo espiritual, de pronto nos pueden estar pasando. Hay muchos estudios que en neurociencia, por ejemplo, han demostrado cómo no es la alegría, y esta es una frase que le tomé prestada a una reconocida académica, investigadora, docente, que se llama Brené Brown. Ahorita vamos a ver esta frase por aquí. Fíjense, ella después de muchos estudios que ha hecho, retomando otros muchos que hay sobre el asunto de la felicidad, en esta frase dice, no es la alegría la que nos hace agradecidos, es practicar la gratitud la que nos hace ser felices. Entonces, la gratitud nos provoca un sinfín de emociones, sentimientos, conductas, actitudes, estados de ánimo, estados espirituales. Hablando de lo natural, por ejemplo, sistema inmunológico, bien fuerte, gratitud. Una vida saludable, gratitud. Un sueño tranquilo en donde sientes paz, te relajas y te duermes y no padeces insomnio, gratitud. Niveles de ansiedad bajo, gratitud. La neurociencia lo ha demostrado. Y aquí lo interesante de esta frase es que no habla solo de sentirse agradecido. Le pone un verbo activo antes, que es ¿cuál? ¿Qué dice ahí antes de la palabra de la gratitud? Practicar la gratitud. Porque hay muchas personas que de pronto nos podemos sentir muy agradecidos con Dios, con las personas, con la vida, pero lo disimulamos re bien, ¿eh? Porque no se nos nota, ni lo traducimos en acciones, ni tenemos acciones consecuentes. Y con esto no te estoy diciendo que entonces tenemos que pagar los favores que recibimos, porque no se trata de pagarlos. No podríamos. Jesús ya lo hizo, con un solo sacrificio. Pero la correspondencia, esa acción de boomerang, de reciprocidad, es algo que hasta es bíblico. No hasta, es muy bíblico. Por eso es que hoy el tema lo titulé así como gratitud, un estilo de vida. Bueno, no lo titulé yo, todo lo que predicamos, todo escrito está, ¿verdad? Solamente lo tomamos de la palabra. Fíjense, ahorita les platico así bien rapidito, me voy a ir súper rápido porque hay mucho de qué platicar. ¿Han escuchado hablar de Epafras? Un hombre que fue contemporáneo de Pablo, que él recibió mucha enseñanza seguramente de Pablo, por cosas que dice ahí en la palabra de Dios. Él levantó una iglesia en una región que ahora conocemos como Turquía. Esa región llamada Colosas era una región que estaba entre dos fuegos. Por un lado estaba toda esa religiosidad judaica de tradiciones antiguas que esclavizaban a los judíos de
de toda esa época a practicar una serie de rituales, seguir como practicando cosas del Antiguo Testamento, y eran muy rigurosas, ¿verdad? Ellos, pues muchos de los judíos, hay varias denominaciones de los judíos, pero hay algunas que ni siquiera reconocen a Cristo como el Hijo de Dios. Bueno, entonces, en esa región donde se levanta esta iglesia, los colosenses estaban a dos fuegos, ¿verdad? Por un lado, toda esa religiosidad judaizante, esclavizante, pero por otro lado, una influencia del mundo antiguo, de la antigua Grecia, porque estaban cerca de esa región. Y pues era una región en donde se practicaba mucho el paganismo, la adoración a un montón de dioses, ¿verdad? Que la lista era interminable. Y pues los placeres de la carne estaban a la orden del día. Entonces, la gente de esta iglesia de pronto se sentía confundida, se sentía ansiosa, se sentía perdida, no sentía paz. Y entonces Epafras va a visitar a Pablo. Pablo estaba encarcelado, seguramente estaba en Éfeso en su tercer viaje misionero por allá, por aquel rumbo. Lo va y lo visita a la cárcel. Y entonces Pablo, preocupado por toda esta gente que él no conocía, de una región que él no había visitado, de una iglesia que él no había levantado, pero que él la sentía como su hija espiritual, es de donde nace el libro a los Colosenses. Y entonces escribe este libro. Y me llama mucho la atención cómo en el capítulo 3, versículo 15, vamos a leer ahí en la traducción lenguaje actual, cómo Pablo les da un consejo a los colosenses desde la cárcel. Les dice, dejen que la paz de Cristo gobierne sus corazones y sean agradecidos. De lo que más adolecía esa región era de paz. Y entonces Pablo, la recomendación que les da es, sean agradecidos. ¿Se fijan cómo hay un vínculo interesante aquí entre la paz y el agradecimiento? Y pues ¿quién aquí de pronto no estamos viviendo ese tipo de situaciones, verdad? Que andamos entre la espada y la pared, de pronto presionados por las cosas del mundo, por las exigencias externas de trabajo, de la familia, del dinero, de mil cosas, y luego de pronto por otras cosas que también como que nos atrapan y perdemos la paz y entramos en periodos de ansiedad. Hoy el consejo es el mismo. Para poder experimentar paz, necesitamos vincularla con el agradecimiento. La pastora decía cuando oraba ahorita por diezmos, ofrendas, demos gracias en todo. Demos gracias en todo, no solo de todo, demos gracias en todo. Y agradecer en todo no es agradecer para conseguir algo, sino es agradecer porque Dios es bueno, porque su misericordia es para siempre, porque Él te eligió primero, porque te amó desde antes de la fundación, porque es tu Señor, tu Salvador, tu todo. Y entonces cuando agradecemos, no para que algo se pueda regresar, sino por lo que tenemos, porque lo tenemos a Él, evitamos la frustración del que crea expectativas, agradeciendo o haciendo algo por otros, esperando algo a cambio. Y esa frustración a veces nos genera amargura. ¿En cuántas ocasiones no nos hemos quejado porque ay, qué ingrata es la gente? Yo tanto que les he dado y bien malagradecidos. No esperes de la gente, hazlo porque Dios es bueno, porque Él te dio primero, porque Él te amó primero, porque Él te llenó primero, porque Él te rescató. Y entonces somos una imagen de Él. Y esto entonces no es nuestro, ni siquiera, para que nadie se gloríe. No damos porque en nuestra vida todo sea bueno, no damos gracias o no damos algo porque todo sea bueno, sino porque Dios sigue siendo bueno. Fíjate lo que dice Pablo, también les hablaba a los tesalonicenses en una época de mucha persecución, en donde en Tesalónica se vivía mucha confusión, se vivía mucha tensión, era una época de mucho disturbio, la gente se tenía que esconder, los que
predicaban ya la palabra casi en las cuevas, ¿verdad? En las casas, en las noches, era algo terrible. Y Pablo les habla en medio de todas estas cosas en 1 Tesalonicenses 5:18. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, cuando no todo va bien, da gracias. Cuando no todo esté bien, da gracias, porque en medio de todo eso, en medio de todo eso que no está bien, tu agradecimiento sigue glorificando al Dios de la gloria. Fíjense, voy a hablar de 4 puntos bien rápido que tienen que ver con este tema. El primero de estos puntos es que la gratitud no debe depender de las circunstancias, sino de la presencia de Dios en nuestras vidas. Hay quienes de pronto podrían practicar un agradecimiento condicionado. Dios, te voy a pedir que me mandes whatever, lo que quieran. Y hasta que lo reciben, agradecen. O Señor, ya que cambies a fulanito, mira, te voy a ir a ofrecer una manda. ¿Y cuántas veces la religiosidad, esa estrechez de nuestra mente, es como, hazme este milagro y yo te pago con esto? Dios no está esperando que le paguemos. Él lo que está buscando es un corazón agradecido en todo. Jesús, ¿se acuerdan del milagro de la multiplicación? ¿A cuántas personas alimentó en aquella ocasión que lo seguían y que durante todo el día caminaron y que ya cayendo la tarde los discípulos le dijeron a Jesús, oye Señor, la gente tiene mucha hambre? ¿Se acuerdan a cuántos alimentó? 5,000, sin contar a las mujeres y a los niños. Quiere decir que eran a lo mejor hasta 3 veces más que los 5,000, ¿verdad? En ese momento, cuando le llevan a Jesús, ¿cuántos panes? 5, ¿verdad? ¿Cuántos peces? Podríamos decir, ante todo ese mundo de gente, Jesús no tenía naturalmente hablando nada, pero tenía algo que cambió la historia y que hasta la fecha seguimos contando ese acontecimiento. Tenía un corazón agradecido. Antes de decirle a Dios, oye Señor, pues tú eres su papá también, hay que alimentarlos, mándame comida. Antes de nada, dice la palabra de Dios en Habacuc, perdón, no, espérenme. Ahorita vamos para allá. Juan 6:11 dice, y tomó Jesús aquellos panes. Vean lo que sí tenía Jesús. Y habiendo dado gracias, tenía un corazón agradecido. Y entonces cuando Jesús agradece no por lo que tenía, que era ya la multiplicación, sino cuando Él agradece a Dios por ser quien es, entonces el milagro vino como consecuencia. Dice, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados asimismo los peces, cuanto querían. ¿Y cuántas canastas se acuerdan ustedes que sobraron de comida? 12 canastas. Entonces, Jesús, si hubiera visto eso, hubiera dicho, ay no, pues no tengo nada. Mejor primero que venga la comida y luego le agradezco a Dios. Él empezó agradeciendo. Miren, Habacuc, un profeta del Antiguo Testamento, hay una cita que muy de recién que yo llegué a la palabra, esta cita me llamó mucho la atención porque, y hasta la apodé, la cita de las 6 ausencias, porque él menciona 6 veces cosas que no tenía. Miren, vamos allá en Habacuc 3, 17, 18. Habacuc no tenía muchas cosas, pero aún así adoró.
dice en palabra de Dios para todos, aunque la higuera no dé fruto, número 1, ni, número 2, la viña produzca uvas, aunque la cosecha del olivo se dañe, tercer cosa que no había, ¿verdad? O que podría no haber habido. Dice, y los campos no produzcan, número 4 de lo que podría no tener ahí. Aunque no haya ovejas en el corral, número 5. Y número 6, ni las vacas en el establo. Y así, y todo, ¿yo qué dice ahí? Yo me alegraré en el Señor Dios que me salva. Número 6, número de hombre. ¿Cuántas veces estamos enfocados en todo lo que no hay? Y Habacuc dice, aún así no hubiera nada de esto, yo me alegraré en el Señor Dios que me salva. Entonces no estaba agradeciendo por lo que tenía, sino por quien estaba con él. Y así tú y yo. Ese es el corazón que Dios quiere. Miren, ahora que fue el terremoto en Venezuela tan terrible, me encontré con una historia, se las voy a leer rapidísimo. Renzo Román lo encontraron sin vida entre los escombros de la OPP 27 orando de rodillas. Era pastor de la Iglesia Cristiana de Caribe en La Guaira, la zona más afectada por los 2 terremotos del 24 de junio. 2 días antes le habían dicho a su madre, le había dicho él a su madre, fíjense, esto no sabemos si fue una revelación o si fue algo que el Espíritu Santo pues ya lo estaba preparando, no sabemos, pero este es el testimonio, dice, 2 días antes le había dicho él a su madre que Cristo venía por sus hijos y que si Dios pedía que se fuera con él, no se echara a morir como hizo 5 años atrás cuando falleció el primero de sus 10 hermanos. O sea, eran muchos hermanos y ya su mamá había perdido a un hijo. Entonces él como que le estaba diciendo, mamá, si algo me pasa, pues tú sigue adelante, ¿verdad? Quiero que vean el testimonio de esta mujer. Después de que su hijo murió en ese terremoto, le hicieron una entrevista. La primera parte de lo que les voy a leer es lo que dice esta señora. Dice, ojalá la gente aprenda un poquito más de Dios, porque eso es lo que necesitamos todos. Ella le estaba reclamando a Dios, ¿por qué te lo llevaste? Era pastor, era bueno, te hubieras llevado a los malos. Estaba desanimada, estaba tal vez ya hasta a punto de tirar la toalla con Dios. No, estaba agradecida. Y ella dice, ojalá la gente aprenda un poquito más de Dios, porque eso es lo que necesitamos todos. Mis hijos hacían santería, fíjense, sus hijos eran santeros. No sabemos cuántos de los 10, pero dice, y ahora ya no quieren saber nada de esas cosas los que sobrevivieron al terremoto. Dice Iris que su hijo Renzo, el que luego se hizo pastor, también había sido santero. Recordó que durante su primer día en la iglesia cristiana cayó desmayado en el piso del templo cuando el pastor le tocó la cabeza. El Señor le oró, dice su mamá. Él se levantó y en ese momento dijo que no quería ya nada con esas cosas de la santería. Fíjense, fue instantánea su conversión de fondo. Él aprendió muy rápido, dice la mamá. Yo creo más en Dios después de esto. ¿Después de qué? Después de que había pasado la muerte de su hijo. Y su mamá dice, yo creo más en Dios ahora, después de estas circunstancias tan tremendas que ocurrieron. Dice, sé que esto no fue obra de Dios, fue la naturaleza. Y mi hijo lo sabía. Qué certeza, qué confianza de esta madre, de saber que su hijo partió, pero que él ya estaba con Dios. ¿Eso no le podría dar tranquilidad al corazón de una mamá en medio de la desgracia? Paz, agradecimiento y paz están vinculados. Así es de que aún en medio de las pérdidas, sea lo que sea, haya sido por lo que haya sido, porque fue el diablo, porque fue el mundo, porque fueron nuestras decisiones, porque haya sido lo que haya sido, da gracias a Dios en todo, en todo. Tenemos lo más valioso que es su presencia.
Y déjame decirte algo más, agradecimiento y ansiedad no van juntos. Dios me ha estado enseñando mucho en los últimos días esto. Soy la primera en confesar que muchas veces mi oración de agradecimiento a Dios, orando por aquello que yo declaraba que se iba a manifestar y que mis ojos lo iban a ver, era con ansiedad. Dios me ha estado tratando mucho con mi corazón, que agradecimiento y ansiedad no van juntos. Y fíjense, ayer me llegó un mensajito de esas veces que, ay, nada es casualidad, ¿verdad? De un científico de la Universidad de California en Davis llamado Robert Emmons. Él dice que después de todas las investigaciones que ha hecho, el agradecimiento, él ya demostró que baja en un 23% los niveles de cortisol en la sangre. Y el cortisol sabemos que es un neurotransmisor, una sustancia que nuestro cuerpo produce cuando estamos ansiosos. Y el cortisol en muchas ocasiones interfiere con procesos de sanidad física, con procesos de atención, de memoria, de concentración, de sueño. Nos genera insomnio. En Levíticos, en el libro de Levíticos, así bien rapidito, fíjense, como todo lo que pasó atrás es una sombra de lo que había de venir y nos enseña el antiguo pacto, ¿verdad? El Antiguo Testamento. En Levíticos 1, Dios habla de la ofrenda de holocausto y en Levíticos 3 habla de la ofrenda de paz. Estas dos eran las dos únicas ofrendas que Dios recibía como olor fragante. Había un montón de ofrendas en el antiguo pacto. La ofrenda alzada, la ofrenda por el pecado, la ofrenda mecida, muchas. Pero estas dos eran las únicas. Y si vamos a entender a qué se referían, la ofrenda por el holocausto era cuando se llevaba un cordero, un buey, un animal que fuera perfecto, que fuera así como, que no tuviera ningún detallito, ¿verdad? Y se sacrificaba y luego se quemaba. ¿Por qué por el holocausto se le llamaba así? Pues porque se consumía el animal completamente y todo ese humo subía, ¿verdad? No quedaba absolutamente nada. Y eso simbólicamente lo que representa es nuestra adoración. Eso lo que representa es, Padre, yo muero a mi yo y lo único que entrego es mi adoración y sube como olor fragante a ti. Me niego a mí porque ya no se trata de mí, se trata de ti y de lo que tú y yo tenemos juntos. Y cuando hablamos en esos términos con el Padre, Él lo recibe como olor grato. El segundo tipo de ofrenda es, les decía, que recibe como olor fragante, es la ofrenda de paz. Porque la ofrenda de paz simboliza esa comunión y el agradecimiento que tenemos con Dios por todo. ¿Cómo se vivía en el Antiguo Testamento? Bueno, pues sacrificaban al animalito, ¿verdad? La gente que no tenía de pronto dinero, pues sacrificaba un pichón. O sea, no se trataba del dinero, pues, o del tamaño de la ofrenda, sino de la acción. Y se sacrificaba la grosura, se quemaban las grosuras del animal en esta ofrenda de paz y la carnita se compartía con los demás, se hacía comunión, se hacía comunidad y todos daban gracias a Dios por lo recibido. Simbólicamente, ¿qué representa la ofrenda de paz? Significa que lo que estamos agradeciendo a Dios está muy bien. Para Él es nuestro agradecimiento primeramente, pero también hay que ser agradecidos con los hermanos. Hay mucha gente que es muy agradecida con Dios, pero de pronto pudiera ser ingrata con su prójimo o no tener esas expresiones de practicar la gratitud, como decíamos al principio, ¿verdad? Por eso es que en la cita que leímos de Colosenses 3:15, en donde dice, dejen que la paz de Cristo gobierne sus corazones y sean agradecidos. La paz, gran regalo. Vamos al punto número 2. La gratitud transforma nuestra manera de mirar. La realidad puede ser la misma, pero la forma como la vemos, desde el ángulo desde donde la miramos, nos puede estar produciendo cosas diferentes, que pueden provocarnos agradecimiento
o tal vez ingratitud, o tal vez queja. Pero yo te voy a decir algo. Cuando el agradecimiento es genuino, hasta en las cosas que no se ven tan bien, aprendemos a dar gracias, como mencionábamos en el punto 1. Vamos a ver un poquito esto en acción. Cierra tus ojos un momento y piensa rápidamente en alguna de las quejas que tú hayas tenido en los últimos días, semanas, meses, años o durante toda la vida. Alguien tal vez puede decir, no, yo jamás me he quejado de nada. Cierra tus ojos para que nada te distraiga. Y sé muy honesto y trata de pensar, a ver, ¿de qué me quejo? ¿De qué me he quejado? ¿De qué reniego? ¿Qué critico? ¿Con qué no estoy a gusto o conforme? A lo mejor el dinero que no alcanza, la economía, la calidad del agua en la ciudad, el clima, las arañas, el tráfico, el gobierno, la familia, la pareja, los hijos, los hermanos, los amigos, el jefe, los compañeros, probablemente la salud, probablemente que no tienes las habilidades que otro tiene, probablemente que, no sé, hay alguna enfermedad o que no te gusta tu cuerpo. Ay Dios, es que hay tantas cosas, ¿verdad? La inseguridad, que Dios no te escucha. Piensa en algo, ya te di muchas ideas por si no se te ocurría nada. Bueno, ahora ya que ubicaste alguna de las cosas en las que tú tal vez pudieras haberte quejado, yo te quiero invitar a que practiques en este momento agradecer por lo que sí hay. En medio de eso, de lo que tú te quejas, trata de encontrar, ok, esto no es suficiente, no fue suficiente, no me gustó, me afectó, pero piensa, ¿en qué soy mejor persona hoy después de esta experiencia? ¿Qué me mostró Dios que tenía que tratar conmigo después de esta experiencia o de esta carencia o de esta situación? ¿Cómo transformó Dios mi carácter? ¿Cómo afinó mi carácter después de que yo tuve que enfrentar esta situación de la que me quejo? Piensa, piensa, piensa y agradece por lo bueno. Y con esto lo que Dios nos quiere enseñar es que muchas veces la queja no nos permite ser agradecidos, pero que aún en medio de las situaciones, Él te quiere enseñar a entresacar lo precioso de lo vil, porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, todas, conforme a quienes por su propósito hemos sido llamados, ¿verdad? Dice Primera de Pedro, abre tus ojos, en el 3:10, Nueva Traducción Viviente, pues las Escrituras dicen, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar mal y tus labios de decir mentiras. Quiere decir que entonces el agradecimiento puesto en práctica necesita tratar con nuestra lengua, con nuestra forma de hablar, con la manera como nos expresamos. Refrena. Al principio es, deténlo antes de que salga de tu boca eso de lo que te vas a quejar. Y adentro de tu cabeza resignifícalo, pero ya. Cambia eso que no te gustó por agradecimiento y busca rápidamente en qué sí puedes estar agradecido. Cuando eso se convierte en un hábito, ya ni siquiera te vas a tener que aguantar, porque tu lengua ya no va a tener necesidad de hablar mal, porque ya aprendiste a pensar bien. Este es un proceso. Generalmente hablamos lo que ya pensamos 10 veces, pero ¿cómo se cambia la forma de pensar? Bueno, primero refrenemos aquello que estábamos a punto de escupir. Imagínate si Jesús, ahorita cuando hablábamos de la multiplicación, Él hubiera dicho, uy, ¿esto es lo único? ¿No me pudieron haber traído más? ¿No más 5 peces? 2 panes.
Y ni siquiera lo dijo porque ni siquiera lo había pensado. Él estaba enfocado en algo más allá. Fíjense, hay un hombre psiquiatra vienés, Viktor Frankl, en algunas ocasiones tal vez ya les había platicado un poco más de él. Él estuvo en la Segunda Guerra Mundial como prisionero, era judío. Él estuvo en Auschwitz, uno de los campos de concentración más tremendos, más terribles, más horribles que hubo. Y él sobrevivió, pero le tocó ver muchísima gente que no sobrevivió. Y él, cuando estaba ahí, él entendió algo, que las personas que como él habían sobrevivido eran las personas que tenían una actitud de esperanza y de agradecimiento en medio del holocausto. Esperanza y agradecimiento. A él le asesinaron a sus padres, a sus hijos, a sus hermanos, a toda su familia, y él no perdió la esperanza. Cuando él salió de ahí, escribió muchos libros, y es un hombre que ha ayudado por generaciones a cientos de miles de personas con todas las cosas que él aprendió en ese lugar. Y hay una frase que a mí me gusta mucho de él, que viene escrita por ahí en uno de sus libros. Dice: al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, que es elegir la actitud con la que va a enfrentar las cosas de la vida. ¿Qué actitud es la que estás eligiendo? ¿La de ser agradecido? Esa es la que necesitamos para ser felices, para tener gozo, para tener paz. Hay personas que tal vez viven en la abundancia, pero viven quejándose todo el tiempo y viven con amargura. Y hay personas que tal vez no tengan la gran cosa, ¿verdad? Tú los ves, ¿cómo andan de pronto los niños? ¿Cómo los vemos a los niños que andan ahí por la Plaza Tapatía o por el centro, mojándose en los charcos o en las fuentes y gritando y sonriendo? Y el otro día me tocó preguntarle a un niño: ¿mi hijo ya comiste? No, dice, pero no importa, esto está bien chido. Y eran las 6 de la tarde. Entonces, ¿con qué enfoque estamos decidiendo ver la vida? Jesús, antes de ir a la cruz, tomó una decisión. Cuando él estaba en la última cena, si tú recuerdas lo que está escrito en Lucas 22:19, Jesús tomó el pan. ¿Y qué hizo en ese momento? Lo primero que hizo es, dando gracias, lo repartió y lo dio a sus discípulos, diciendo: este es mi cuerpo. Y hasta después de todo eso, dijo que será entregado por ustedes. O sea, él no habló del problema que iba a enfrentar, de la cruz, de lo que le iba a doler, de los azotes, de la corona de espinas, del vituperio. Él eso lo dijo después. Primero dio gracias. ¿Y sabes por qué para él no fue tan importante lo que iba a pasar después? Porque él estaba viendo más allá. ¿Sabes qué estaba viendo? Estaba viendo el nuevo pacto. Porque en el versículo siguiente, en el 20, dice: después de la cena tomó en sus manos otra copa de vino y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. La gratitud nos permite ver el pacto, nos permite ver al Cristo resucitado, nos permite ver eso que ya se ganó, nos permite salir adelante de la queja, de cualquier situación que nos esté robando la paz, si es economía, si es físico, si es espiritual, si es emocional. Agradece y ve más allá como lo hizo él, porque en eso hay victoria. Tercer punto, la gratitud muestra el corazón. Y ese no se puede esconder, ¿eh? Tarde o temprano huele lo que hay allá adentro. Lucas 17:11 dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea,
Esta es una cita que todos hemos escuchado, es una historia. Dice, al entrar en una aldea le salieron al encuentro, ¿cuántos leprosos? 10, ¿verdad? Los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. En el 14 dice, cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Y conmigo, limpiados. La palabra limpiados viene de una raíz griega que se pronuncia katsarizo, que significa hacer limpio, purificar, desaparecer. Quiere decir que les desapareció la lepra mientras ellos caminaban e iban rumbo al templo para que los sacerdotes, que eran los únicos que podían validar en estas leyes judías que alguien estaba sano, los viera y dijera, ¡ay, milagro!, ¿verdad? Bueno, el caso es de que en el 15 dice, entonces, uno de ellos, ¿cuántos? ¿Quién? Uno. ¿Quién es ese uno? Di, yo soy ese uno. Decláralo en el nombre de Jesús. Uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Fíjense, uno agradecido. Y este era samaritano. ¡Wow! Quiere decir que si este era samaritano, los otros 9 ¿qué eran? Los judíos, ¿verdad? O sea, de la propia familia de Jesús. Y el samaritano, que era de los que en aquellos tiempos pues no se podían ver muy bien, fue el que regresó. ¿Cuántas veces uno espera de la familia, de los más cercanos, de los vecinos, de los que están más próximos, que vengan y te agradezcan los favores que les has hecho? Bueno, X, ¿verdad? Esto nada más lo saco a colación, porque fíjense, muchos hemos recibido agradecimiento de personas que ni nos lo esperábamos, ¿verdad? Ay, ¿cómo es posible que ni mi propia casa? Pero mira, fulanito, que ni le llamo, ni nada, ni tenemos mucha relación, y mira, bien agradecido. Bueno, muchas veces nos quejamos de eso. Ahora, déjame decirte lo siguiente, lo que vamos a leer a continuación no es que Jesús estuviera quejando de que solo uno regresó. Algo les quería enseñar a los discípulos que estaban con él. Dice en el 17, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Di conmigo, salvado. Bueno, número 1, esos 9 que no volvieron, ojo, yo no estoy diciendo que no hayan sentido agradecimiento, pero ¿se acuerdan que decíamos hace rato que no es lo mismo sentir que estamos bien agradecidos a tener un agradecimiento activo? Practicar el agradecimiento, tener acciones consecuentes, y no estoy hablando de dinero necesariamente, ¿eh? Tu tiempo, tu atención, tu cercanía, tu llamada, tu abrazo, tu comportamiento, hay miles de formas. X, ¿verdad? Bueno, nada más como comentario por esto que decíamos. Pero bueno, vamos a lo interesante aquí. En lo anterior que leímos, cuando hablábamos de que a los 10 los limpió, la palabra limpiar les dije de qué raíz venía. Se refiere a algo físico que Dios a través de Jesús les quitó, ¿verdad? La lepra. Pero ahora estamos hablando de que Él los salvó. Perdón, de que Él lo salvó. ¿A quién? Al que regresó. Al que experimentó agradecimiento, lo salvó. Muchos dicen, no, Maru, es lo mismo, nomás que le cambian la palabra, pero estamos hablando de lo mismo. No, la raíz de la que viene la palabra salvación en esta cita, en el versículo 19, viene del griego soso, salvar, soso, que significa salvar, pero también significa liberar,
o sacar de estrechez, proteger, misericordia, preservar y obviamente incluye también la sanidad, que puede ser física, psicológica, emocional, pero es una sanidad sobre todo espiritual. Quiere decir aquí que estamos presenciando 2 milagros. El primero fue un milagro de una enfermedad. El segundo fue algo más profundo. Hay quienes pueden experimentar el poder de Dios a través de un milagro de sanidad y su corazón estar muy lejos de experimentar su presencia. Pero puede pasar lo contrario. Pablo tuvo un aguijón en su carne, pero estaba más cerca de Dios que nadie. Y aguas con juzgar a aquellos que padezcan algo físico, diciendo, pues que no tienes fe, porque si tienes a Cristo lo tienes todo. Y algo ha de enseñar el aguijón. No sabemos si Pablo, si no hubiera tenido el aguijón, se hubiera ensoberbecido y no hubiera sido quien fue. No sabemos para qué juzgar, pero a él no le estorbó ese aguijón en la carne, porque él estaba atado, su vida estaba atada a Cristo. Dejó de ser esclavo de lo que padecía en la carne y se convirtió en un esclavo de él. Y entonces era más libre que cualquiera que pudiera estar al 100 en su cuerpo. Favor recibido, no agradecido, se transforma en arrogancia. Hay quienes dicen, no, sí, pues es que sí estoy agradecido, pero no se lo digo porque luego se vuela, o no se lo digo porque luego se le sube, o no se lo digo porque luego va a querer que le aumente el sueldo. Oye, hazlo. Es una instrucción divina. Necesitamos quitar esos prejuicios de la mente. No dejemos que la exaltación del yo nos lleve a ser cortos en dar agradecimiento. En ocasiones lo hacemos hasta por orgullo, no agradecer. Santiago 1:17 dice, todo lo bueno que hemos recibido, todo don perfecto, ¿de dónde viene? Viene de allá. Entonces, agradece, porque cuando le agradeces a la persona, sabes que al que le estás agradeciendo es al dador de todo. No estás exaltando al hombre. Tienes que exaltar a Dios ante todo, pero el hombre tiene que saber que sus acciones activas traen una cosecha. Y mira, hasta eso estimula que se exacerben ese tipo de acciones, pero bueno, no lo vamos a hacer por eso. La gratitud no cambia quién es Dios, pero sí cambia quiénes somos nosotros. Punto número 4 y último, la gratitud necesita ser un estilo permanente de vida. No es un sentimiento, es una decisión y tiene que ser permanente. Daniel, un profeta en el Antiguo Testamento que fue llevado en el exilio a Babilonia y que por su gran inteligencia, por sus grandes dones que Dios le había dado, el rey Darío lo puso en una posición de gobierno importante en esa nación. En una ocasión, sus pares, que le tenían mucha envidia, le quisieron poner una trampa y fueron con un chisme ahí con el rey, ¿verdad? Total que hicieron que el rey firmara un edicto en donde decía que nadie podía, por un montón de días, adorar a ningún dios, ni a ningún hombre, excepto al gobernador, al rey. Pero ¿qué crees? Daniel era judío, era creyente del único Dios altísimo y él no iba a dejar de hacer lo que hacía todos los días. Dice la palabra en Daniel 6:10. Daniel, sabiendo que el rey había firmado esa ley, de inmediato se fue a su casa, abrió las ventanas del segundo piso que daban hacia donde estaba Jerusalén, aunque hubiera muchos kilómetros de tierra de por medio. Acuérdense que antes Dios no estaba dentro de las personas todavía. Y entonces, abriendo las ventanas, ¿qué dice ahí? Dice que
se arrodilló para orar y dar gracias a Dios, tal como siempre lo hacía. Ni siquiera ese edicto, ni siquiera esa amenaza de que lo iban a echar al foso de los leones, nada cambió esa actitud de su corazón de hacerlo siempre. Nunca entonces hay que dejar de agradecer. Cuando las cosas están bien, cuando están más o menos, cuando no están tan bien, y entonces el felizómetro va a estar en verde, independientemente de cómo estén las cosas allá afuera. Salmo 103:2, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Amigos, la gratitud requiere memoria, porque el enemigo quiere que olvidemos las cosas que hemos recibido de Dios, que estamos recibiendo de Dios, que vamos a recibir de Dios y que recibimos, estamos o recibiendo de los demás. La gratitud requiere memoria. ¿Qué pasaría si mañana despertaras y solamente tuvieras aquello por lo que agradeciste hoy? Zafamos, ¿verdad? Es un mal ejemplo, no va a ocurrir. Pues yo creo que hoy agradeceríamos y no nos alcanzarían las 24 horas, ¿verdad? No dejemos de sorprendernos, porque el acomodarnos a lo que tenemos, a lo que recibimos, luego nos hace ser exigentes. Al principio lo agradecemos, lo valoramos, luego ya como que, pues ahora no me dio tanto, pues ¿dónde está eso que me dabas antes? Ya no está. Mira, quédate con lo que fue. Y ya no hay que… Y esto lo digo para mí, porque a veces sí volteamos a ver cómo eran las personas antes con nosotros, o los regalos que nos hacían, o cualquier cosa. Y en lugar de ver lo bueno, exigimos, ¿verdad? Cuando eso, pues ¿dónde estaba? Si llegó, pues es bendición, es gracia. Di conmigo, hoy decido que la gratitud dejará de ser una reacción ocasional y que se convertirá en mi estilo de vida con el que honraré a Dios todos los días de mi vida. Segunda de Corintios 4:15, y con esta cita vamos a terminar. Dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, decía Pablo a los Corintios. Dice, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. La gratitud entonces no es un acto aislado, es una respuesta natural a quien ha experimentado la gracia. Ahí dice, para que abundando la gracia, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios.